Y ahora ya vamos hasta Alexis Sabeiro porque queremos saber qué piensan desde el gremio docentes sobre esta situación, sobre el inicio de clases el 2 de marzo. Hay muchas escuelas, muchos colegios que su infraestructura no están en condiciones, tuvieron un año para hacerlo, no lo hicieron. Muchos no saben la forma, el mecanismo de inscribir a su hijo para que sea de forma virtual, de forma presencial. En fin, muchísimas dudas que hay, Alexis, con relación al inicio del año lectivo 2021. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Rolando, Kiara, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, el saludo a ustedes y a los televidentes. A toda la situación que se presenta con respecto al problema estructural de varias instituciones públicas educativas, nos surge la siguiente pregunta: ¿qué fue lo que se hizo o qué tipo de transferencias finalmente fueron las destinadas para reparar las instituciones en un año, el pasado, en el cual los chicos prácticamente no asistieron a las clases? Solo lo hicieron los primeros días o los primeros meses y luego ya se abocaron a las clases presenciales debido al COVID-19, pero además de esta situación existen varios otros problemas que están siendo enumerados desde el gremio docente. Por ejemplo, desde la falta de capacitación, una pésima campaña comunicacional del MEC para dar a conocer detalles de la inscripción de los alumnos a través de las plataformas digitales, quiénes son los que van a ir a clases, quiénes lo harán de manera virtual. Otro problema que surge, Rolando, la masiva migración, por ejemplo, de alumnos del sector privado al público. Está preparado el MEC para finalmente acoger a muchísima gente que está solicitando su traslado a instituciones públicas educativas. La falta de capacitación también es un problema y por sobre todo la poca apertura desde el Ministerio de Educación y Ciencia para ir saldando algunos problemas. Son prácticamente los mismos, pero en tiempos de pandemia, en donde hasta ahora reina por sobre todo la incertidumbre de cómo finalmente se va a enfocar y se va a encarar el año lectivo 2021. Empezamos por el primer tema, Gabriel, ya estábamos conversando fuera de cámara sobre la situación estructural de muchos colegios. Se puede notar en algunos que no hubo inversión en un año en el cual los chicos no estuvieron. Partimos siempre de esa base cuando hablamos inclusive del inicio de clases. ¿En qué condiciones se encuentra la mayoría de las instituciones, no solo de Asunción Central, sino durante el recorrido también que ustedes hacen al interior del país? Bueno, la mayoría, como bien lo decís, yo lo pondría un número del 60% de las instituciones educativas en el Paraguay hoy aún no están en condiciones de considerarse escuela pública. Escuela pública en el entendido de que esta es parte de una política de Estado que garantiza el derecho de acceso, de permanencia y de continuidad en el sistema educativo. Sufrimos la consecuencia de la desinversión en la educación pública. Paraguay tiene no más del 3,5% de su Producto Interno Bruto destinado a la educación, y esto data desde el año 2014, es decir, venimos hace casi 7 años con este porcentaje destinado a la educación pública. Con eso muchas cosas no podemos evidentemente pretender a que en este momento podamos y vayamos a decir, bueno, las instituciones están en condiciones de recibir a los educandos, a los educadores, a la comunidad para el inicio del calendario 2021. Hay cuestiones básicas como adaptarlas al modo COVID de vivir, por ejemplo. Como mínimo, unos lavatorios generales antes de ingresar. ¿No vemos algunos que estén siendo implementados? No, porque el presupuesto no lo considera. El presupuesto no ha incorporado este elemento. Por el contrario, el 2020, en vez de potenciar esto, que era una cuestión de urgencia y que todos los días nos están anunciando que tenemos que hacer esa prevención, lavarse la mano. Para lavar la mano hay que tener insumo, hay que tener un lavatorio, hay que tener más de un lavatorio dependiendo de la cantidad de población escolar que tenés en la institución educativa. Pero como mínimo una institución tiene que tener un lavatorio. Y el lavatorio no es la canilla, no es el espacio cercano al sanitario que se puede llegar a tener, que a lo mejor se tiene. Pero eso va a significar espacios de aglomeración. Sí, creo que eso no se está recomendando, por cierto. Por lo tanto, el anuncio que hace el Ministerio de que vamos a garantizar, estamos a menos de
¿Cuáles son las garantías de esa garantía que...? Vamos a garantizar elementos de bioseguridad, sí, lavatorios, insumos. No hemos escuchado hasta hoy día, vamos a garantizar que los sanitarios estén en condiciones adecuadas. ¿Qué quiere decir eso? Si tenés 400, 500 alumnos, ¿quién va a mantener en el día la limpieza de los sanitarios? ¿Qué dice la OMS? Dice que por lo menos 4 veces al turno debe tenerse una limpieza. Es decir, en 4 cuadrillas, 4 turnos, 4 horarios, a la mañana, 4 de la tarde. ¿Quién lo va a hacer eso? La desinfección de las salas. Será el docente el responsable, a la vez el docente responsable de adecuar que los niños estén con la distancia correspondiente, los alumnos que estén con esa distancia. ¿Quién lo va a hacer? O sea, el docente va a tener una responsabilidad, pero no va a poder tener la otra responsabilidad. Y eso significa inversión. Porque si tengo que contratar personal, tengo que tener recursos para contratar. O transferimos a los padres de familia el sostenimiento de esta. Hoy se está preparando ya rifas, se está preparando ya apoyadas, porque hay un entusiasmo en la zona rural por volver a las clases presencial. Ojo. Es muy importante ese punto que mencionás porque hay una experiencia particular, inclusive, recuerdo el año pasado, una escuela de la zona de Cazapá tuvieron que organizar un torneo curé, entre comillas, sortearon una vaquilla, gallinas, para solventar los gastos de la reparación de 2 aulas. ¿Eso está pasando nuevamente este año? Va a volver, claro que va a pasar, porque el ministerio se responsabilizó o estuvo atendiendo solo sobre las 800 instituciones que, un poquito más, que fueron ya licitadas y que tuvieron inconvenientes para la entrega. Eso es lo que hoy se está reparando, poniendo, digamos, a punto. Hay unas 300 nuevas licitaciones, pero para 300 instituciones que inicia marzo. Caramba, marzo iniciamos la clase. O sea, o no vamos a iniciar. Bueno, nosotros esperamos que se asuma con mayor responsabilidad y coherencia las comunicaciones en ese sentido. Y esperamos fundamentalmente que si vamos a ir a educación virtual, tengamos garantizados los 3 componentes fundamentales: la conectividad, la disposición de los elementos tecnológicos relativamente adecuados. El teléfono OICOA. OICOA, se encuentra preparada, hay que tener esa formación para poder o crear la plataforma o las aulas virtuales, interactuar con mis estudiantes, porque no es educación remitir tarea, recibir tarea. Va a esconder cómo le aclarar su duda, sus preguntas. Sin embargo, si tenés una sala virtual, si va a ser virtual y tener las técnicas para manejar aquello, caramba, podés adecuar las conductas, orientar las conductas, si lo ves. Si no vas a hacer consejos. A propósito de campaña de comunicación, mucha gente está confundida, los padres principalmente. No saben cómo funciona, por ejemplo, la plataforma de inscripción, quiénes realmente van a ir a clases, quiénes van a permanecer en sus casas. Hay docentes, 28.000 creo que se inscribieron dieron la notificación de que son o forman parte del grupo de riesgo. Ese también va a ser un problema para la educación, en este caso, educación y ciencia, el ministerio. Bueno, los que se inscribieron, hay una camada importante que no comunicaron. ¿Por qué? Porque no podés ir a aglomerarte en los hospitales. Es decir, no tenés turno porque el ministerio requiere que presente la constancia. Hay ciertas pautas. Hay más docentes que necesitan ese... Claro que sí. Hay muchísimos docentes que no han podido tener turno en el IPS. Y postergan su permiso. Claro que sí. Y es que tenemos que tener esa facilidad. No, sí, el ministerio debe facilitar para la entrega de aquello, pero a la vez desnuda una realidad: la falta de interactuación interinstitucional. ¿Y qué quiero decir con eso? El IPS tiene mi ficha, yo soy docente, yo pago, yo voy a atenderme en el IPS. IPS sabe que yo soy crónico. ¿Por qué el ministerio no puede saber? Entonces, ¿por qué no puede pasarse? Base de datos. Claro. Entonces el ministerio envía por correo, porque también allí está mi correo, el ministerio tiene me maneja mis datos. Bueno, ahora también Microsoft lo maneja, porque lo pasaron todo. Me envía ya el correo: docente Gabriel Espínola, usted tiene que presentar su constancia, porque según el Instituto de Previsión Social, usted está en no sé si está en la puntuación, pero no podemos ir todos al IPS
40.000, 60.000 docentes y pedir constancia de vulnerabilidad, pudiendo tener selección de ella a partir del acceso a esos datos que el IPS lo tiene. Pero no existe comunicación interinstitucional, la ñan de Estado, y Estado, y lo manejaba el Estado. Y por otra parte, lo que preocupaba también mencionábamos en la pregunta, la poca accesibilidad a la información. Hay padres desorientados ahora con respecto a la inscripción. Pero lógicamente, no solamente con respecto a la inscripción. Tú mencionabas la migración. Eso se va a dar. Eso se van a inscribir. Hablando sobre la base de los alumnos de las instituciones públicas, los que están registrados, fueron parte del registro único de estudiantes. Claro, pero si tu conectividad en el país es de 22 a 25%, ya podés tener el señor Cano, que es ingeniero, que ha estado en una telefónica multinacional, sabe de esas proyecciones a cuánto pudo haber llegado eso. Entonces, ¿por qué no se habilita las dos cosas? Uno, a partir del 11 de febrero, en las instituciones de las zonas rurales, los padres de familia o los encargados se acercan a la institución para expresar constancia mediante mi hijo quiero que venga o mi hijo quiero que no venga, y que explique la razón, no porque no quiere nomás. Ahora, el ministerio debió para ello desarrollar toda una política. Primero decir, en las instituciones de las zonas rurales vamos a desarrollar clases. ¿Por qué? Por estas y estas. Y nosotros, el ministerio, garantizamos esto. Parte de la garantía, vamos a proveer el almuerzo, la merienda escolar. Entonces yo, papá, caramba, sí, con gusto. Pero si otra vez me dice, vamos a enviar materiales y yo tengo un Nokia y no. Entonces, mi primera decisión ahí es el año pasado guarecha entero. O pues tratan de permitir, o va a poder poco. Y ahí hay otro problema, un niño que no accede a la educación. Pero estamos cercenando su futuro, pero fundamentalmente, yo Estado debo garantizar eso. Eso dice en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero eso también dice la Constitución, no hace falta que diga aquello, la Constitución dice. Pero esa Constitución es letra muerta ante la falta de recursos financieros. O en todo caso, digamos mejor, ante el desvío de los recursos financieros para estamentos que no corresponden. ¿Qué vaticinas para la educación este año? Todavía es incierto por esta falta de dos cosas fundamentales: la inversión en la educación pública, la inversión también en el campo tecnológico, y la falta de, en el marco de esa inversión, de definición de parte del gobierno para finalmente qué educación queremos desarrollar. Rolando Rodi, en estudios, también está aquí una compañera, quieren hacer algunas consultas desde estudio, don Gabriel. Rolando, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gabriel? Para reforzar nomás lo que estabas diciendo ya, porque siempre es bueno hablar, esa migración que va a haber del sector privado al público evidentemente va a traer mucho más dolor de cabeza. ¿Por qué razón? Porque sabemos que las instituciones públicas siempre están ahí al límite con gran cantidad de alumnos. Ahora vas a tener que aceptar ese grupo que va a venir del privado. ¿Y qué te piden desde el Ministerio de Salud? Mantener distanciamiento. ¿Cómo vos vas a mantener ese sistema sanitario dentro de las clases con la aglomeración de alumnos que vas a tener? Eso es un punto que no sé si es que no se previó, si el Ministerio pasó por alto. Es una preocupación para los padres y también para los docentes particularmente. Fundamentalmente para la propia comunidad, no solamente dar respuesta a esa. Las proyecciones ya debieron en ese sentido, concretarse e indicar, bueno, en estas instituciones de esta zona donde está asentada la institución privada, la migración de estas están yéndose a estas públicas y por lo tanto necesitamos o más aula o necesitamos más personal. Agregarle el otro componente, Rolando y audiencia, los catedráticos. Hay catedráticos que están en 5, 4, 6, 7, 8 instituciones. Por cuestión de prevención, muy bien y muy atinado, estará en una sola. ¿Qué va a ocurrir con los estudiantes de las otras instituciones a la ausencia de ese docente titular?
¿Será virtual? ¿Qué pasa si los padres resolvieron que sea presencial? ¿Se entregará material físico? ¿Se contratará nuevo docente? ¿O sencillamente este docente titular será reemplazado por un aparato tecnológico? Eso no lo hemos discutido y es necesario que lo vayamos a discutir. Entonces, nosotros esperamos que el Ministerio de Educación haga realidad el discurso de la democracia y participemos del debate para la toma de decisión. Sabemos que el Ministerio la va a tomar la decisión, pero los responsables del desarrollo o no de lo curricular no es el Ministerio, somos los docentes. Hablando de docentes, ¿cómo se está haciendo? ¿Ya se hizo o hay un plan para aquellos maestros, aquellos profesores que no van a poder hacer esa clase presencial porque son grupo de riesgo, porque tienen comorbilidades? ¿Cómo se va a trabajar con eso? ¿Ya se hizo esa selección de quiénes pueden volver a lo presencial y quién va a ser virtual considerando el tiempo? Pues estamos hablando un mes y días nada más del inicio de las clases. Bueno, pero mucho menos tiempo es el devolver de parte de los docentes a la institución educativa, que desde el día 11 de febrero tenemos que estar. Los docentes con alguna situación de enfermedad de base y que tiene su constancia, ¿volverá o ya tiene que quedar en la casa con qué tarea? No lo hemos discutido, lamentablemente. El Ministerio a lo mejor discute, y ese es un problema de estas autoridades, cual es que ellos se escuchan a sí mismos. Y el mundo no está ahí en esas cuatro paredes del Ministerio, el mundo está afuera. Ahora, otro punto importante, Gabriel, antes de cerrar esto. Muchos colegios privados van a optar por hacer todavía virtual este semestre para ir adecuándose y después el siguiente, de acuerdo a la situación epidemiológica, hacerlo ya de forma presencial. Para el sector público, ¿qué consideras? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Se tiene que hacer presencial y virtual, así como está planteando el Ministerio de Educación? ¿O cuál es la postura de ustedes como gremio? Desde el año pasado, desde el 30 de abril del año pasado, tomando la experiencia del Uruguay que volvió a las escuelas desde la zona rural, nosotros planteábamos el debate sobre esa misma dinámica. Hoy está comprobado que en la zona rural, en muchísimas de ellas, el contagio no llegó hasta ahora, felizmente, y esperamos que no llegue. Porque hay que seguir aumentando la brecha entre lo rural y lo urbano. ¿Por qué no aprovechar para un mayor desarrollo de la tarea de escuela, de la tarea de la educación propiamente, a fin de que se encamine hacia una mayor nivelación? ¿Eso qué quiere decir? Nosotros estamos de acuerdo con que las clases presenciales en las zonas rurales sea de manera plena, con todo el cumplimiento de los protocolos que hay que hacerlo. En las zonas urbanas está más complicada la situación, habida cuenta de hoy en este momento lo que significa estos picos de contagio. No sabemos cuál va a ser el desenvolvimiento a febrero y marzo. Y eso nos condiciona de sobremanera. Y nos condiciona porque estamos carentes de estos tres componentes que puede de alguna manera garantizar el proceso de educación desde lo virtual, cuál es la conectividad, la falta de elementos tecnológicos y la falta de capacitación para los docentes para un mejor desarrollo de lo que se hizo el año 2020. Tenemos que seguramente combinar hasta la plena garantía de aplicación de las vacunas y que esto vaya a llegar a la mayoría de la población y en un tiempo, así por lo menos como vemos, no va a ser breve, pero esperamos mayor celeridad de la gestión de parte de las autoridades y mayor y mejor comunicación de lo que significa las ventajas de estas vacunas para que podamos garantizar tanto a nuestros educandos, a la comunidad y a los propios docentes el desarrollo de una educación plena en este tiempo, ¿no? Gabriel, ¿ya existe un sistema planificado para aquellos maestros, aquellos profesores de la parte primaria? Por ejemplo, si los chicos, que generalmente es un solo profesor para cada grado, para aquellos chicos que van a optar por el virtual y otros por el presencial, ¿cómo se va a partir ese profesor para dar esas clases? ¿Hay una alternativa? ¿Hay un plan para eso? Que sepamos, no. La tendencia es que los que tienen alguna enfermedad de base y esté dentro de
esta nómina de docentes que no estarán de manera presencial vayan a desarrollar esa tarea de lo virtual para con los chicos cuyos padres opten por que que la tarea de este año también siga siendo de manera virtual. Pero es una cuestión que tenemos que ir necesariamente conversando. Las estadísticas creo que no mienten en ese sentido. Los chicos, los niños, las niñas no son portadores de contagio masivo, eso no es un peligro, por el contrario, siguen desarrollando inmunidad. Ciertamente se debe tener los cuidados con aquellos chicos que tienen algún tipo también de enfermedad, que lo hay, y bueno, suponemos que vamos a tener algún acompañamiento también de salud pública en ese sentido. Esperamos que eso sea de esa manera. Pero todas esas problemáticas como otras, y la que tiene que ver también con el reclamo del magisterio en el incumplimiento de su salario, porque nosotros el año pasado no hemos obtenido, no se ha concretado por la ley de emergencia sanitaria el ajuste salarial. Esperamos también eso conversar, porque este año no podemos continuar 2 años sin llegar al salario básico profesional. El Estado sigue negándonos ser profesionales de la educación porque no nos reconoce desde el punto de vista económico en ese sentido. Así que hay temas que debemos de conversar, como también la garantía del derecho fundamental de los chicos de acceder a una alimentación que no puede ser solamente un privilegio de los niños y las niñas de capital. Eso debería ser a nivel nacional. Por último, Gabriel, en estas condiciones de infraestructura desastrosa que estamos viendo en casi todas las instituciones públicas, ¿los docentes igualmente van a tener que volver necesariamente? Nosotros vamos a ir desde el día 11, vamos a emplazar, la OT Auténtica ha tomado la decisión en la víspera, en una reunión del Comité Ejecutivo, de emplazar al Ministerio de Educación y Ciencia a que vaya a publicar la nómina de las instituciones o que están en condiciones o las que no están. Nosotros vamos a hacer esa denuncia pública en la semana del 24 de febrero y esa semana esperamos que, por cierto, se haga realidad esto que estamos enunciando, cada vez que tengamos publicadas las instituciones que van a albergar o no a los chicos. Esto pasa porque tenemos un Ministerio de Educación sin cabeza, Gabriel. Y nominalmente hay un ministro, pero es un ministro que no tiene la básica preparación para estar en educación. Probablemente puede estar en otro ministerio, pero desde un principio nosotros hemos dicho que el señor Peta no se encuadra al perfil para una entidad tan importante, tan relevante para el presente y el futuro de una nación, cual es la educación. Gracias, Gabriel. Gracias, muy amable. Bien, gracias a vos, Rolando. A Alexis también, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimos mensajes estamos recibiendo con relación a lo que va a ser el inicio del año lectivo, y mientras vemos otra vez las imágenes de estas instituciones del Departamento Central, como así también de Asunción, vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a nuestro WhatsApp 0985-625-000. Dice: desde Encarnación, me gustaría que empiece después de la vacunación a los del grupo de riesgo. Dice: soy padre de 2 alumnos, soy diabético y tengo miedo de que mis hijos traigan la enfermedad, ya que es muy contagiosa. Gracias a la gente de Encarnación que se están comunicando con nosotros. Aquí también otro mensaje que va llegando, dice: imposible, dice, enviar a los niños a los colegios con esta desidia y la falta de protocolo sanitario. Los colegios privados quieren obligar a sus docentes a las clases presenciales, dice otro mensaje, y es arriesgar a los niños. La gente va comunicándose con nosotros con relación a si está o no de acuerdo con el inicio de las clases presenciales o todavía las clases virtuales por ahora. Otro mensaje más, a ver. No hay seguridad, dice, el MEC no conoce la realidad de las instituciones, deberíamos iniciar en forma virtual y la segunda etapa presencial. Soy mamá y no estoy de acuerdo con el MEC. Mensaje de nuestros televidentes que van llegando. Dice: ¿cómo hacemos el nivel inicial en las guarderías donde están todos un día? Dice, también se preguntan. Esos son los que
Esas son las informaciones que el Ministerio de Educación debe proporcionar. El sistema de comunicación evidentemente falla porque hay muchísimas preguntas que la gente no tiene respuesta hasta este momento. A ver, otros mensajes, dice... hablan de uno de los colegios que estábamos mostrando en imagen, está así desde hace 4 a 5 meses aproximadamente en la zona de Luque. A ver, yo tengo 2 hijos, dice, uno está en el colegio y otro está en la escuela y no estoy de acuerdo en mandarles todavía porque ¿quién me va a garantizar la salud de ellos? Y menos si no hay un protocolo sanitario. La preocupación de los padres con relación al inicio de clases que se aproxima, dice, no hay forma que los niños del nivel inicial ni primaria respeten las normas de seguridad, dice otro mensaje también de papá preocupado. Consulten por los pequeñitos del nivel inicial, también se irán a clases presenciales, dice. De hecho que ya habían dicho que para el nivel inicial están buscando la forma de que sí sea presencial y para el resto de forma intercalada, virtual y también presencial. Eso es al menos, pero como no hay nada bien definido, entonces genera muchísimas dudas la desinformación porque no se tiene un panorama concreto a menos o poco más de un mes de iniciarse las clases. Dice, a ver, los colegios no están preparados para recibir a los alumnos y la falta de protocolo. Dice, yo no le mando a mi hijo, dice. Nos envían otro mensaje también, voy a leer algunos mensajes más y después vamos a seguir con esto. No está dadas las condiciones para las clases presenciales. Muchísima gente que no están a favor de enviarle a su hijo todavía, por lo menos por ahora, al colegio. Sí, vos sabés, Rolando, estaba nomás pensando, ¿verdad?, que va a ser demasiado complicado poder empezar normalmente las clases. Uno, por el tema de la infraestructura. Otro, por cómo van a controlar el protocolo sanitario, ¿verdad? Como decía el representante de la OTEP, no significa que porque el baño esté limpio y haya 4 o 5 grifos para lavarse la mano, eso significa que ya está solucionado ahí el tema del lavado de manos, por ejemplo, ¿verdad? Con tantos niños, se van a amontonar en el baño ahí adentro, encerrados, o sea, la verdad que yo si soy mamá, tampoco le enviaría a mis hijos así en estas condiciones a las clases. Primero a 6º grado todavía son niños, el docente no puede abarcar todo, dice otro de los mensajes. Lo ideal sería iniciar las clases presenciales a vuelta de vacaciones de invierno. Otro de los mensajes también. A ver, por acá muchísima gente se comunican con nosotros. A ver, pues quiero ver por acá, encontré un mensaje que nos llega desde la zona de Hernandarias. Muchos docentes también son padres y deben arriesgarse ellos y luego a sus hijos, dice. Desde Hernandarias, no estoy de acuerdo, los chicos no dimensionan lo que es protocolo, dice. A ver, es un desastre la forma en que se maneja. Bueno, la gente opinando entonces con relación a lo que va a ser el inicio de la clase. Como nos sirven las autoridades acá en Cazapá, las escuelas están preparadas para presencial. No están preparadas para presenciales. Un mensaje que nos llega de la zona de Cazapá. Como madre estoy más que interesada en que vuelvan, pero lastimosamente la falta de seguridad sanitaria es muy carente y por ello no estoy de acuerdo en las clases presenciales. Otro mensaje que van llegando. Buenas tardes, me gustaría que sea virtual ya que todo dimos positivo en la familia. Mi hijo, creo de 13 años, también contrajo la enfermedad y es muy duro, mi marido sigue internado y para las clases presenciales no hay garantías. Las escuelas no están ediliciamente en condiciones, en primer lugar, ni equipadas, no hay recursos ni para la compra de insumos de limpieza, los baños deben limpiarse mínimamente 4 veces al día. De ITA dice, no hay garantía para enviarle a los chicos Impresionante la cantidad de gente que está escribiendo que no están de acuerdo todavía con el inicio de las clases presenciales. Seguramente estos padres que nos están enviando mensajes al WhatsApp, evidentemente al momento de optar, van a ir todavía por la forma virtual, por lo menos por algún tiempo. Dice, insisten en la zona rural, es la que está en mejor condición para clases presenciales, pero las escuelas de las zonas rurales son las menos preparadas. Otro padre preocupado también por la situación. Nos escriben desde Ñacundaú, Lomas Valentina, dice, soy madre de 5 estudiantes y no me parece bien la presencial. La misma razón, el estado de las clases de las instituciones educativas. Nos enviaron también mensajes de la zona de Itapúa, donde habla también de la pésima situación de las clases. Yo opto por las clases virtuales, dice otro mensaje que van llegando por acá. A ver, es
impresionante la cantidad de gente que está conectada y Sí. que está opinando con relación al tema del inicio de clases. Y los docentes que tienen enfermedad de base igual se puede contagiar y su familia. Dice, yo prefiero la clase virtual. Voy a leer 2, 3 mensajes más y después vamos a seguir con esto, porque evidentemente es imposible leer todo. Los padres que se quieren desobligar de sus hijos, lo que quieren son las clases presenciales, dice otro mensaje. Vamos leyendo todos los mensajes. Los hospitales colapsados, no hay casi atención, no estoy de acuerdo a mandar a mi criatura al colegio, que si no hay seguridad para nuestros hijos, y los colegios que por supuesto también están en mal estado, dice. Otro mensaje, ¿y quién garantizará las horas de receso para el protocolo de higiene? Otro tema. Otro tema también que estábamos hablando de esto. A ver, San Lorenzo. Dice, buenas tardes, en la plaza del barrio todo el día, miles de criaturas y nadie controla por qué va a ser la excepción en la escuela. A ver, por acá. Sí, porque es muchísimo. Acá Derly me está diciendo, vamos a ir redondeando ya porque, no, en serio, muchísimos mensajes. A ver, por acá. Mi hija ya no quiere saber nada de la virtual, la presencial, dice, este año hace el 3er curso. Dice, hay gente que también quiere optar por la clase presencial. Voy a leer esto y después ya cierro. A ver, las puchas. Vos sabés que quiero aprovechar y uno último de porque quiero enviarles ahí. Si me podés decir, voy a enviar la foto porque necesito compartir esto.